Bueno, le dábamos a conocer ya que durante las primeras horas de esta madrugada, como a las 3 de la mañana, se evaluó en comisiones la reforma político-electoral con algunos cambios, según nos comentaba el senador Héctor Larios hace algunos minutos. Le agradecemos que nos tome la comunicación el senador Alejandro Encinas del PRD, quien ayer pues anunció que no iba a participar en la discusión en comisiones de esta reforma. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Azucena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Pues platicábamos con Héctor Larios hace algunos minutos y nos decía que anoche se había dado un acercamiento entre senadores perredistas y senadores panistas y priistas respecto a la reforma político-electoral, senador. ¿Es así? Bueno, nosotros no participamos en las negociaciones que llevaron adelante los grupos parlamentarios del PRI y del PAN a raíz de que hubo un empate en las Comisiones Unidas y se sentaban a ponerse de acuerdo. Por supuesto que nosotros estuvimos atentos a este proceso a lo largo de la noche y la madrugada. Y bueno, vamos a ver en qué términos quedó finalmente el dictamen. Ahorita ya estamos esperando la redacción final para hacer un análisis. Sé que se introdujeron algunas de las cuestiones que nosotros habíamos objetado, como por ejemplo se eliminó la pretensión del Partido Acción Nacional de establecer la reelección inmediata de legisladores. ¿Sí? Es decir, que los actuales legisladores, los actuales diputados y senadores pudieran reelegirse en el 2015 y en el 2018 respectivamente. Sé también que se modificó el artículo 22 transitorio, donde se pretendía ampliar a 15 años el periodo de gestión de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, lo cual también era un despropósito porque fueron electos para un periodo determinado y era un absurdo ampliar este periodo. Pero hay temas en los que habrá que analizarlos con cuidado. Por ejemplo, del tema de cómo se va a establecer las causales de nulidad y cómo se va a sustituir el concepto de determinancia por un concepto cuantitativo que a mí me preocupa mucho, ya que se está planteando, por ejemplo, que aplicaría la nulidad de elección cuando se rebasara en 5% el tope de gastos de campaña y la diferencia en el resultado de la elección fuera menor al 5%, lo cual, lo anticipo, nosotros no coincidiríamos en primer lugar porque eso inmediatamente aumenta el tope de gastos campaña por lo menos en un 4.9%, o puede alentar todavía mucho más el incremento de recursos para lograr una diferencia superior al 5% y con eso pueden inyectarse infinidad de recursos y cuando hay una diferencia del 10, del 20%, aunque se haya abusado del uso de recursos, no se va a anular la elección. ¿Sí? Entonces vamos a analizar con detenimiento en estas horas cuál es el dictamen final que emitieron las Comisiones Unidas en las que no participamos. Oiga, senador, ¿esto le parece un guiño? ¿Le hicieron un guiño al PRD con el tema de la reelección, con el tema del tribunal y algunos otros puntos que pudieron modificarse anoche? Bueno, más que un guiño, yo creo que eran asuntos insostenibles en un dictamen del Senado de la República, porque nadie puede legislar en su propio beneficio, como era el de la reelección inmediata, nadie puede modificar los términos a partir de los cuales fue electo un órgano público, en este caso el tribunal. Yo creo que eso serán medidas ilegales, no podrían proceder en un dictamen de esta naturaleza. Bueno. Pero nosotros seguiremos analizando esta situación y fijaremos nuestra posición al respecto, como lo hemos venido haciendo en las discusiones a lo largo de estos meses. ¿Hay posibilidad, senador, de que se distendan un poco las relaciones en el Senado de la República después de que ayer decidieron ustedes pues no participar en la discusión de las comisiones? Con estas modificaciones, ¿hay posibilidad de que en el momento en que ustedes regresen al Pleno hoy se abra nuevamente una puerta de diálogo con el PAN y con el PRI? Bueno, hemos estado platicando sobre algunos otros dictámenes. Nosotros pusimos énfasis particular en la reglamentación del derecho a la consulta popular, en donde la Cámara de Diputados existe la pretensión de introducir un artículo, el famoso artículo 30 en la ley reglamentaria, que pretende restringir el ejercicio del derecho a la consulta popular al establecer que no procedería en casos que el Congreso ya hubiera resuelto. Esto con una clara dedicatoria a la reforma energética y la consulta que ya hemos demandado, donde por cierto presentaremos más de 1.700.000 firmas en el Senado para exigir el desarrollo de esa consulta. Pero hay otros temas, está el Distrito Federal, está la ley anticorrupción, y ayer, pues en respuesta a nuestra oposición, pues se suspendió el dictamen de lo del Distrito Federal, lo señalaron hasta por escrito, en función de la posición que había asumido el PRD.
como si quisieran castigarnos, o más bien castigar a los habitantes del Distrito Federal, porque no acompañamos un proceso en donde el PAN ha puesto exigencias para convalidar la reforma energética. Por último, senador, ¿podríamos decir que la reforma política del Distrito Federal podría ser pues la llave para abrir la puerta de diálogo también para la reforma energética? No, nosotros no vamos a tener como moneda de cambio ninguna legislación, ni vamos a regatear el derecho de los capitalinos. Tenemos posiciones muy claras sobre la reforma energética en la que vamos a ir absolutamente en contra. Bien, pues veremos cómo se desarrolla el debate hoy por la tarde. Están citados al mediodía en el Pleno. Así es. Gracias, Alejandro Encinas. Buenos días. Buenos días.